Hola, muy buenos días, ¿me escuchas? Se escucha bien. Ah, ahora sí. Hola, muy buenos días, somos el equipo 12 y hoy les vamos a presentar nuestro producto final que llevamos durante el curso. Siguiente, por favor. Bueno, a diferencia de las pólizas tradicionales que utilizan matrices de tarificación complejas, o sea que tienen más variables como potencias, cilindros, versiones y más. Nuestro equipo desarrolló un seguro de automóviles AutoSmart que asegura automóviles recientes, optimizando la suscripción y que sea más ágil. Nuestro producto se enfoca en modelos recientes, autos de uso particular de 2010 a 2024 que residen en México. Evitamos asegurar los automóviles legalizados o fronterizos para no para mantener la homogeneidad de la carretera. Eh, es anual estricto con prima de contado, pues esto para que no haya como problemas de endeudamiento por parte de los asegurados y es anual. En nuestras em, variables actuariales que nosotros vamos a utilizar, que son menos, es el tipo de carrocería, que sería sedán o SUV, nuestro grupo etario y nuestra zona geográfica. Esto para explicar, pues son las que explican la mayor parte de la variancia de la siniestralidad y pues así podemos reducir los costos administrativos de suscripción. Nuestras coberturas son bajo cobertura amplia. Cubrimos daños materiales, que sería que cubre impacto, vuelco y fenómenos hidrometeorológicos. El deducible es del 5%, pues estándar para reducir el riesgo moral. También está robo total, que hacemos una indemnización a valor comercial de y el deducible es del 10%, pues para mitigar los fraudes. Y la responsabilidad civil, pues sigue un límite único combinado, es decir, que es como la cantidad máxima que vamos a dar es de Recording in 3 millones, progress. este, de 3 millones, eh, justificando el monto por la Ley Federal del Trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, en nuestro contexto de mercado, pues vamos a utilizar los reportes del CESA 2023 el Sistema Estadístico del Sector Asegurado. Vamos a llevar una frecuencia de como de entre cerca del 10 al 15% anual para autos particulares y una severidad la vamos a modelar con cola larga, pues esto es típico del ramo pues la mayoría de los siniestros son de baja cuantía, es decir, son choques leves o golpes lamineros, como le dicen, pero sí existe pues una probabilidad latente de siniestros catastróficos. Y también tenemos nuestros supuestos actuariales que siguen una independencia estocástica, pues es decir, que la probabilidad del choque del asegurado es independiente de los demás y del momento de la emisión de la póliza. Y una frecuencia agregada que se estima como cerca del 10% y pues la cual será ajustada por nuestro modelo según el perfil de riesgo. Gracias. Sí, ¿sí me escucho bien? Bueno, bueno, Sí, te escucho bien. muchas gracias. Bueno, en esta sección explicaremos por qué utilizamos el modelo CDM en comparación a tal vez promedios simples. Pues con los modelos generalizados lineales, separamos la prima activa en dos partes, que es la frecuencia y la severidad, con sus respectivos multiplicativos de factores de riesgo.
Esto permite ajustar la prima con base en las características del asegurado y evitar subsidios cruzados. Es decir, nuestra estructura es la tradicional, pero añadimos factores de riesgo. La esperanza de la frecuencia por la esperanza de la severidad. Siguiente, por favor. En el modelo de frecuencia, modelamos la cantidad de los siniestros usando una distribución Poisson, porque los choques son eventos discretos y poco frecuentes. Como lo que explicó mi compañera, la frecuencia base es del 10%. Los factores de riesgo que afectan la frecuencia que definimos son los siguientes. Por edad, contamos en tres grupos. Los jóvenes tuvimos un factor de 1.50. Esto quiere decir que este grupo de edad tiene 50% más siniestros que el grupo base. El adulto fue nuestro grupo base que tuvo 1.0. Y los adultos mayores tienen un factor de 1.6, es decir, que tienen 10% más de siniestros que el resto. Nuestro segundo factor es la zona geográfica. Definimos tres zonas. La zona A, que es con menor exposición, tiene un factor de 0.8, la zona B, que es nuestra zona base, que es 1, y la zona C, 1.30, como lo explicamos, 30% más de siniestros en las demás zonas. Estas zonas las propusimos como para implementarlas en las grandes urbes, como Ciudad de México, que tiene bastante tráfico y densidad vehicular. Y nuestro último factor es el tipo de vehículo, que lo dividimos en dos. El sedán, que es nuestra referencia, y el sub, que tiene un factor de 0.9, es decir, 10% menos de frecuencia. Esto probablemente porque los conductores de estos vehículos suelen ser padres de familia y tal, y la conducción es más alta. La frecuencia final de cada póliza es el producto de la base 0.10 por estos factores. La siguiente, por favor. Para nuestro modelo de seguridad. La seguridad la modelamos con una distribución log normal, porque captura muy bien las colas pesadas. Es decir, existen muchos siniestros baratos, alta frecuencia en las severidades bajas y baja frecuencia en las severidades altas. Y nuestra severidad base es de 20,000 pesos. Los factores que afectan esta severidad son el tipo de vehículo, que es el sedán, es nuestro factor base, 1.0, y el SUV tiene un factor de 1.4, es decir, que es 40% más caro de reparar por piezas y mano de obra especializada. El siguiente factor es la zona geográfica. Zona A y zona B tienen un punto como modelo base y la zona C le añadimos un 1.10, es decir, 10% más costoso por talleres más caros y manos de obra. Recordemos que estas zonas son las grandes ciudades. Nuestro tercer factor es la edad. Para este factor no tiene efecto en la severidad, pero se incluye para mantener una estructura homogénea. Y la severidad final es 20,000 pesos multiplicados por los factores del vehículo y zona. El siguiente, por favor. Ahora, la prima pura por póliza se obtiene multiplicando la frecuencia esperada por la seguridad esperada. Esto nos permite asignar primas diferenciadas según el riesgo de cada asegurado. Por ejemplo, el perfil de menor riesgo podría ser un adulto que reside en la zona A y su vehículo es un sedán. Esto nos da como resultado una frecuencia baja más una severidad baja, que es igual a una prima cercana a la base. Y por su contraparte, eh, el perfil de mayor riesgo es un joven que reside en la zona C, es decir, en ciudades grandes, y conduce un sub. Como resultado, tenemos una frecuencia alta por juventud, intensidad de tráfico y una severidad alta por costes de reparación. Su prima pura resulta más el doble que el perfil base. Y bueno, como vemos, el bookplot muestra claramente esta dispersión por segmento. Para finalizar, el modelo GLM identifica correctamente cómo cada factor de riesgo afecta el costo esperado del seguro. Los factores clave que modelamos, por ejemplo, la edad, eh, refleja una experiencia al volante y comportamiento al riesgo. La zona, un nivel de exposición al tráfico, identidad y costos de reparación. Y el tipo de vehículo, una frecuencia asociada al estilo de conducción y severidad asociada al costo de reparación. Y por mi parte sería todo en la parte de pricing.
Bueno, vamos a pasar con el motor de simulación estocástica. Pues para construir nuestra base de datos de siniestralidad, empleamos un algoritmo de simulación de Monte Carlo a nivel póliza. Este enfoque pues es crucial ya que evaluamos cada póliza individualmente, a diferencia de otros métodos que solo lo simplifican para sacar como el promedio de la cartera. Tenemos dos apartados, que es la frecuencia de individualidad, que para esto utilizamos la distribución Poisson. Y en esta, para cada asegurador, el número de siniestralidad ocupamos N subíndice I, que genera siguiendo la distribución con un parámetro lambda I, y esto es único, también deriva de su perfil de riesgo. También tenemos en esa parte de la frecuencia individual, la coherencia actuarial, que esto garantiza que nuestra simulación refleje la realidad, ¿no? Como había mencionado mi compañera anteriormente, pues los jóvenes presentan efectivamente una mayor frecuencia de accidentes que los adultos. Entonces, eh, esto es parte fundamental. Para el siguiente apartado, la severidad estocástica, pues en cada siniestro ocurrido se le asigna un monto económico aleatorio, una XY, utilizando la distribución logaritmo normal, log normal. Y luego, si podemos observar nuestra gráfica, bueno, nuestro histograma, la distribución de severidad presenta una simetría positiva marcada. Esto replica fielmente el mercado de los automóviles y pues como podemos observarla, tenemos una gran concentración de siniestros de bajo costo que vienen siendo como golpes o golpes menores o en lo que viene siendo los cristales. Y también una cola derecha de eventos costosos que pueden ser pérdidas totales alcanzando montos cercanos a la suma asegurada. ¿Le puedes cambiar a la que sigue, por favor? Tenemos el modelado de tiempos para el cálculo de las reservas y la construcción del triángulo de desarrollos. El modelo simula dos fechas críticas para el evento de nuestro siniestro. Una viene siendo la fecha de ocurrencia, que es distribuida uniformemente a lo largo de la vigencia de nuestra póliza, y también la fecha de reporte, que se modela el retraso entre el accidente y el reporte de la aseguradora, perdón. Y aquí tenemos dos apartados, el comportamiento estándar y la cola larga. En el comportamiento estándar, pues la mayoría de los siniestros de autos se reportan casi inmediatamente, y la cola larga, el modelo incorpora un subconjunto de siniestros, aproximadamente un 5%, con retrasos a lo mejor administrativos o litigios significativos. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Y para nuestra visualización y validación de datos, pues el análisis de la base simula 2000 pólizas, eh, y tenemos dos aspectos claves aquí, que es la severidad promedio, donde la severidad promedio real del portafolio se mantiene consistentemente con el parámetro esperado, lo que confirma la ley de los grandes números opera correctamente. Y también tenemos la siniestralidad por segmento, eh, como podemos observar en la gráfica, aunque la barra de adultos es más alta por ser un grupo más numeroso, lo importante es observar que en los jóvenes eh, a pesar de que tiene nada más el 20% de los asegurados, representa casi el 30% de la siniestralidad total. Esto esta desproporción confirma que nuestro modelo GLM penalizó correctamente su mayor riesgo, y la simulación respeta esta tendencia teórica. ¿Puedes? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos con la parte del triángulo de pagos. Y dado que el proceso de liquidación de siniestros no es inmediato, especialmente en daños o terceros a robos, construimos un triángulo de pagos acumulados. Es la pieza intermedia entre la simulación de siniestros y el cálculo de reservas.
Primero, ¿de dónde salen estos números? En el código simulamos para cada año de 2020 a 2024 los siniestros de la cartera con tres cosas: la fecha de ocurrencia, la fecha de reporte y un monto de siniestro. La fecha de reporte puede ser muy cercana a la ocurrencia o irse varios meses, incluso años adelante, porque metimos una mezcla de retrasos cortos y algunos retrasos muy largos para representar los siniestros que vienen siendo los de la cola larga. Con esa base construimos este triángulo y en el eje vertical podemos ver que tenemos el año de ocurrencia, es decir, el año en el que sucedió el accidente, y en el eje horizontal tenemos lo que son los lags, que es el año de desarrollo. Para el lag 0 son los pagos que hemos hecho en el mismo periodo de ocurrencia, el lag 1 representa lo que se termina de pagar un año después, y así sucesivamente hasta poder llegar al lag 4. Cada celda de este headmap muestra el monto pagado acumulado hasta ese lag para la corte de ese año. Es acumulado porque, por ejemplo, el valor del lag 2 ya incluye todo lo que pasó en lag 0, el lag 1 y el del lag 2 precisamente. Por eso los números crecen hacia la derecha. Y si vemos el patrón, se nota que las filas de 2020 a 2021 casi no cambian entre los últimos lags. Eso indica que esos años ya están prácticamente desarrollados y ya casi no quedan pagos pendientes. En cambio, las filas de 2023 y 2024 todavía tienen saltos importantes entre los lags, lo que refleja que esas cortes son más recientes y aún tienen más parte de los siniestros abiertos. En general, ese triángulo resume en una sola tabla la maduración de los siniestros del ramo. Nos dice qué tan rápido se pagan y qué porcentaje queda rezagado en cada año. A partir de este patrón, en la siguiente parte se calcularán los factores de desarrollo y con ellos las reservas de siniestros. Más adelante, esas reservas se van a combinar con la reserva de riesgos en curso para evaluar si la prima que definimos en el modelo de pricing es suficiente, pero pues todo este análisis de reserva nace justamente de este triángulo que acabo de explicarles. Siguiente lámina, por favor. Continuando con la evaluación, utilizamos el triángulo para calcular los factores de desarrollo. Como podemos ver, encontramos que nuestra cartera tiene un desarrollo muy rápido, ya que el factor F1, que es de 1,08, significa que el siniestro apenas crece un 8% después del primer año. Para los siguientes periodos, los factores caen en 1,01 hasta 1,0, indicando que la mayoría de nuestros siniestros se liquidan en menos de 2 años. Con estos parámetros aplicamos dos métodos estándar. Primero aplicamos Sheilander, donde encontramos que este método funcionó bien para los primeros años. Sin embargo, para el cierre de 2024 nos arrojó una estimación de 1,44 millones, lo cual comparamos con otro método para verificar su estabilidad. Por esta razón, complementamos con el método de Born-Hurer. Para este cálculo utilizamos el ELR. Este porcentaje viene directamente de la tarifa GLM. Al usar pricing para calibrar la reserva, aseguramos que nuestro modelo sea integral y coherente. Este enfoque nos sugirió una reserva mayor para 2024 de 1,56 millones, lo cual es una postura más conservadora ante la incertidumbre del último año. Como podemos observar, bueno, cámbiale, por favor. Como podemos observar, el método estándar Sheilander nos exige una reserva total de 1,97 millones. Nosotros tomamos esta cifra como nuestra base técnica para nuestra reserva de siniestros ocurridos no reportados, sabiendo que está respaldada por, por ambos métodos, e incluso pues está superada por las estimaciones del modelo Born-Hurer, lo que nos da una seguridad sobre la suficiencia del monto. Bien, pues vamos a lo que es reserva de riesgos en cursos, que viene siendo la porción de prima no devengada que corresponde al tiempo de cobertura al que no transcurre. Esto se calcula con el método de prorrateo por día, donde trabajamos con la prima emitida que va a multiplicar los días restantes sobre 365. Y con la simulación que hicimos nos da una prima emitida de 15 millones y una reserva de riesgos en curso de 7,6 millones. Esto ya representado en porcentaje es 50,6%. Es un porcentaje adecuado, incluso nos indica que en la segunda mitad del 2024 hubo una pequeña mayor cantidad de pólizas que en la primera mitad. Y para saber cómo se comporta o cómo se va a comportar esta reserva durante 2025, pues tenemos este gráfico que muestra los meses del año y el monto de reserva a liberar en millones de pesos. Lo que hay que resaltar aquí
es que para el mes de enero pues la barra es muy pequeña. Esto porque ya están por vencer las pólizas que se registraron para enero de 2024. Entonces la reserva pues ya tiene que ser mínima. Al final pues tiene que ser equivalente al tiempo que le queda de vida. Y su contraparte pues tenemos el mes de diciembre, que en este caso es una reserva mayor porque al final es es un seguro que se contrata en diciembre, pero del 2024, ¿ok? Y tenemos este análisis de suficiencia técnica. Aquí yo les muestro una tabla donde tenemos los datos recolectados. Aquí lo que se hace es un análisis técnico de los 5 años que se estudiaron desde 2020 a 2024. Los 53 millones salen del supuesto de que la prima emitida se comporta de forma constante. Entonces son los 15 millones por 5 y nada más se le va a restar lo acumulado histórico, que son los siniestros pagados y las reservas. Estos 53,8 millones vendrían siendo una especie de ganancia. Y pues bueno, no es que sea totalmente correcto, por eso llegamos a esta parte final de las limitaciones. Porque en el trabajo, pues bueno, primero son datos simulados, aunque nos apoyemos con el CESA para sacar una frecuencia y una severidad promedio, pues nos faltan datos específicos, pero aparte de eso tenemos ausencia de lo que es inflación, de lo que es reaseguro, de inflación. Pues los costos para arreglar cualquier vehículo puede cambiar de un año a otro y el reaseguro pues al final es algo que te echa la mano siendo la aseguradora para cubrir eventos muy grandes y pues ya por último pues el triángulo limitado a 5 años, o sea si se hubieran estudiado tal vez unos cuantos más hubiéramos tenido unas observaciones tal vez más detalladas y sería todo por nuestra parte, muchas gracias. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Continuamos con el equipo 11. Sí, permítame presentar, profesor. Lo que presentan, durante su ponencia estoy anotando algunas cosas, nada más como va a ser parte de la retroalimentación. Y es que, no sé, dicen, oye, ¿sabes qué? Saqué 8 y necesito el 10, pues entonces va a haber preguntas ahí que me pueden responder para obtener un poco más de calificación, ¿no? Que son dudas puntuales que no interrumpo la ponencia porque pues, tenemos tiempo limitado. Pero bueno, adelante el equipo 11 cuando esté listo. Ah, sí, permítame. Ujú, ujú. Mm, ok, adelante. ¿Sí se Sí, mira, se mira. profesor? Sí, sí se ve y se escucha. Ah, ok. Hola, ¿se me escucha? Perdón. Sí, Bueno, buenos días. Nosotros somos del equipo 11 y hoy vamos a presentar nuestro proyecto sobre seguro contra incendios para comercios de abarrotes al mayor que fuimos realizando a lo largo de este curso. Siguiente, por favor. Y sí, a lo largo de la exposición vamos a mostrar cómo construimos nuestro producto y entonces a grandes rasgos los puntos que veremos será la descripción de nuestro producto, el pricing y los resultados del modelo GLM, la generación y adaptación de siniestros, el triángulo que obtuvimos, el triángulo de pagos y reservas, la reserva de riesgos en cursos y nuestras conclusiones propias, así como la suficiencia técnica. Ah, en cuanto a la descripción del producto de seguros, nuestro producto es un seguro de daños con el ramo de incendio dirigido a comercios de abarrotes al por mayor en México. El objetivo es proteger el inventario, las instalaciones y la inversión del negocio frente a pérdidas materiales. La póliza incluye coberturas como incendio, rayo y explosión, huelgas y alborotos, naves aéreas, vehículos y humo y bienes en refrigeración.
La duración es de un año, con prima anual anticipada y deducibles variables según cobertura, basándonos en información del CESA del 2024 y las prácticas que hemos hecho a lo largo del curso. En cuanto a los supuestos principales y riesgos cubiertos, aquí resumimos los riesgos que cubre la póliza y los supuestos del modelo. Volvemos a listar las coberturas que anteriormente les había mencionado, que son típicas del ramo de incendio en comercios. Y en cuanto a supuestos, modelamos la frecuencia de siniestros con una binomial negativa y la severidad con una gama. Más adelante veremos por qué se ocupan estos modelos. Y de igual manera asumimos independencia entre pólizas. La exposición es proporcional al tiempo vigente y que los retrasos del reporte tienden a ser mayores que siniestros más grandes. Estos supuestos son los que alimentan todo el ciclo. La que sigue. Ok. Después, para el pricing, utilizamos el enfoque clásico, el cual es pues la prima, que es la prima pura, que es frecuencia por severidad. Y pues sabemos que esta es la base del análisis actuarial. Entonces, en la parte de frecuencia, modelamos primero el número de siniestros por póliza, que nosotros representamos como Claim NB, y utilizamos el modelo GLM de conteo binomial negativa. Este modelo pues nos permite capturar la variabilidad extra que pues típicamente presentan este tipo de siniestros. Incluimos también un offset de exposición y variables explicativas como la suma asegurada, el giro de negocio y la entidad o municipio, porque de esta manera nos permite segmentar el riesgo a partir del nivel técnico y geográfico. Por otro lado, también tenemos la severidad y la definimos como el monto promedio por siniestro, y de igual manera la modelamos con un GLM, pero esta vez el tipo gamma con un enlace log, utilizando prácticamente las mismas variables, ya que pues influyen en cuántos siniestros ocurren como en cuánto cuestan. Finalmente multiplicamos la frecuencia esperada por la severidad para obtener la prima. Y ya, la siguiente, por favor. El primer modelo de frecuencia que probamos fue un GLM Poisson, pero bueno, sabemos que este es el punto de partida. Modelamos el Claim NB con función la suma asegurada en el giro del negocio y la entidad municipio, y también usamos el offset logaritmo de exposure. Y los coeficientes fueron altamente significativos. Entonces esto confirma que las variables realmente explican la frecuencia de siniestros. En los efectos, pues encontramos algunos patrones, ¿no? Los cuales son que en el servicio y industria presentan mayor frecuencia lo que es comercio, y bueno, con respecto a comercio, perdón. Y podemos ver que Estado de México y Jalisco muestran más siniestros que la Ciudad de México. Y también notamos que la suma asegurada crece ligeramente dependiendo de la evaluación del riesgo. Entonces, este modelo funciona como buena aproximación, pero al analizarlo más adelante, detectamos que hay un problema importante con los supuestos. Ya, el siguiente, por favor. Ok, Para la severidad, trabajamos solo con pólizas que tienen monto positivo de siniestro. Definimos la variable severity con claim amount entre claim NB y ajustamos un GLM gamma con enlace log, usando como explicativas la suma asegurada, el giro del negocio y entidad o municipio. El intercepto refleja la severidad base y vemos que el giro industria tiene un efecto positivo y significativo. Los siniestros industriales son aproximadamente un 10% más costosos que en comercio, perdón. El pseudo R es bajo, lo cual es normal para en montos de siniestro, porque la severidad tiene mucha variabilidad. Siguiente, por favor. ¿Con este está bien o usas la siguiente? Con ese. Ok, con esto, ok, está bien. ok. Bueno, cuando revisamos la frecuencia ajustada por exposición, calculamos la razón entre la varianza y la media y observamos que claramente pues era mayor que 1. Entonces esto pues ¿qué nos indica? Pues exacto, ¿no? Lo que es la sobredispersión. Entonces aquí violamos un supuesto fundamental del modelo Poisson, donde la varianza debería de ser igual a la media. Entonces, en otras palabras, cuando usamos Poisson, estábamos subestimando la variabilidad que pues era la real de los siniestros, ¿no? Entonces, ajustamos un modelo binomial negativo utilizando pues exactamente la misma fórmula y el mismo offset, pero de esta manera podemos capturar lo que es esta variabilidad extra, ¿no? Al comparar los modelos con el A y C, la binomial negativa mostró pues lo que es un mejor ajuste,
por lo que la seleccionamos y pues fue nuestro modelo final en la frecuencia. Esto garantiza que la prima pura se base en un modelo más robusto y que sea realista para el ramo de incendio. Esa ya la explicaron. Siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Ah, sí, creo que sí. Bueno, Sí. en esta parte explicamos cómo tratamos a los siniestros extremos, o bueno, en este caso los outliers, dentro del modelado de severidad. Lo primero fue identificar los siniestros grandes como aquellos que están por encima del percentil 95 del monto del siniestro, es decir, el del claim amount. Estos valores excluyen cualidad de reducir el impacto de estos casos extremos que podrían distorsionar la estimación de la severidad promedio. Al hacer esto, volvemos a estimar el modelo gamma, pero ahora con los datos recortados y observamos que el IKE disminuye, lo cual nos indica que el modelo describe mejor la severidad típica del portafolio. También analizamos el ajuste de una distribución Weibull. El comportamiento que observamos es que el shape es cercano a 1 y eso refleja que tenemos una cola pesada con muchos siniestros pequeños y algunos pocos muy grandes, algo que es característico del ramo que elegimos, que es incendio. Finalmente, usamos la media Weibull como una alternativa de severidad constante, que es una opción más simple para evitar que siniestros extremos influyan en exceso en la estimación. Siguiente, por favor. Una vez definidos los modelos, que en este caso era la binomial negativa para la frecuencia y la gamma para la severidad, pasamos al cálculo de la prima pura. Primero, obtenemos la frecuencia esperada para cada póliza, que es ¿cómo se llama? La frecuencia esperada de siniestros para una póliza debido a su perfil de riesgo, ¿no? Después la severidad esperada con el modelo gamma, que ahí está la fórmula, que igual es la esperanza de la severidad, ¿no? Y con estas dos estimaciones vas a calcular la prima pura, que va a ser multiplicando estas dos variables que calculamos. Y una vez ya tenemos la prima pura, construimos un data frame con esta información y los atributos relevantes de la cartera. Con esto realizamos la segmentación, agrupando por bandas de suma asegurada, por giro del negocio, para identificar dónde se concentra este riesgo técnico y cómo va a variar la prima pura entre segmentos. Siguiente, por favor. Ya después de todo esto, construimos una cartera sintética con 10,000 pólizas, una exposición entre medio y un año, una suma asegurada que va de los 100,000 a los 5 millones, con un giro de negocio que va a ser comercio, servicios, industria, y con entidades principalmente Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, entre otros, ¿no? Con los modelos calibrados obtenemos para cada póliza su frecuencia esperada y su severidad esperada. Y con esto simulamos el número de siniestros y el monto de cada póliza. Con esto generamos los datos que más adelante nos permitieron construir el triángulo de pagos y utilizar esta prima como base para las reservas. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente aquí mostramos el modelo de frecuencia específico de este ramo. La frecuencia la modelamos con un GLM binomial negativo usando un log exposure como offset. Las variables que utilizamos fueron el logaritmo de la suma asegurada, giro de negocio, que es, bueno, comercio, servicios de industria, y entidad municipio, que será Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. Los coeficientes, los coeficientes del modelo indican que los giros servicio e industria tienen tender más que comercio. Otro dato que salieron fue que las entidades de Estado de México y sobre todo Jalisco tienen más siniestros que Ciudad de México. A mayor suma asegurada aumenta la intensidad de siniestros, o sea, un coeficiente positivo del logaritmo de suma asegurada. Con esta especificación, la frecuencia esperada queda alineada con el comportamiento observado en CESA para comercios de abarrotes, donde los negocios más grandes y entidades más riesgosas concentran más riesgos. Bueno, más siniestros. Bueno, para nuestro modelo de severidad, bueno, para la severidad utilizamos un modelo GLM gamma sobre claim amount entre claim NB, lo cual
esa razón sería la severidad promedio de los siniestros. También consideramos las variables eh, que fueron la suma asegurada, el giro del negocio y entidad, como ya habían mencionado. Em, y con esto, la calibración base complementaria que obtuvimos fue una severidad media global de aproximadamente 847,000 pesos, con un percentil 95 cercano a 2,9 millones, lo cual confirma que el ramo pues tiene cola pesada, como podemos ver en el gráfico de la izquierda. Em, en conjunto, este bloque de resultados valida que el producto se comporta como un riesgo de baja frecuencia, pero alta severidad, lo cual es muy común en el ramo de incendios. Siguiente, por favor. Para los tiempos de ocurrencia y reporte, eh, bueno, para poder construir los triángulos de desarrollo necesitamos fechas. Entonces, acá pues Lisa le asignamos una fecha de inicio aleatoriamente entre 2020 y 2023 con duración de un año. Am, y también para cada siniestro generamos una fecha de ocurrencia uniforme dentro del periodo de cobertura y un retraso de reporte ah, con una distribución exponencial y media de 15 días. Esto nos da una distribución donde la mayoría de los siniestros se reportan en pocas semanas, pero también obtenemos una cola de retrasos largos, lo cual es, bueno, esto se ocupa demasiado para la estimación de las reservas y BNR principalmente. Y sí, en el gráfico se puede ver que Una em, disculpilla. Ajá. claro, que el retraso de reporte, pues principalmente transcurre entre 0 y 5 días. Ahora sí, siguiente. Además de la experiencia normal, nosotros definimos un evento catastrófico en el año 2022. Este evento afecta solo a pólizas con entidad Jalisco y Giro Industria, como ya vimos que eran como las más afectadas. Aplicamos dos shocks, un shock de severidad multiplicando por 3 semestres ya ocurridos en 2023 para esas pólizas y además y también un shock de frecuencia, generando un siniestro adicional por póliza afectada con pérdida del 10% de la suma asegurada. Como resultado nos dio que 1,132 pólizas fueron afectadas y 758 obtuvimos también 758 siniestros originales con shock y 377 siniestros nuevos adicionales. Y también obtuvimos un monto total estimado de alrededor de 2,14 millones. Este escenario lo utilizamos después para comparar las reservas base con las reservas de un shock catastrófico. Ok, ahora pasaremos a a los métodos que se ocuparon en clase. Tenemos en este caso el de Chain Ladder. Para este se ocupa el triángulo acumulado de pagos. En este caso, pues tenemos una reserva total que es prácticamente igual a cero. Esto se debe a pues que cuando se recalcula esta reserva es hasta el 21 de diciembre de 2024. La interpretación que se puede obtener de esto es que el patrón de desarrollo, en el patrón de desarrollo, el modelo cree que ya casi todo se pagó. En datos reales, pues es común tener una reserva que sea positiva. Después, con el modelo de Born-Hutter-Ferguson, usamos una lógica distinta. Se calcula el loss ratio global perdón, disculpa. Se calcula el loss ratio global como pagos totales entre primas totales. A nivel de cartera, la reserva de F determinista es aproximadamente de 2 millones y con Bootstrap la media queda cerca de 2 millones, con desviación estándar de alrededor de 300,000 pesos. A diferencia de la Chain Ladder, aquí sí aparece una IBNR positiva, porque BF incorpora la siniestralidad técnica esperada y no solo el triángulo. ¿Ok? Entonces, de este modo, el heatmap del triángulo nos permite leer de forma visual los patrones de desarrollo.
En la cartera simulada se puede ver que los años 2021 y 2022 son los que tienen los niveles más altos de pagos y en 2020 y 2023 se pueden notar pagos menores. En este caso, como les estoy diciendo, en el año 2023 solamente se tiene un año de desarrollo observado, por lo que la celda en la diagonal se puede notar más esa incertidumbre. Ok, ahora en el caso de la reserva de riesgos en curso, podemos ver que la fecha de inicio y fin de cobertura es igual, sabemos que es de un año. En nuestra simulación, pues muchas pólizas también ya se han finalizado su periodo de cobertura, por lo que la reserva total de riesgos en curso es prácticamente igual, de cero. Pero pues esto es debido a la simulación en un portafolio real, pues una reserva de riesgos en curso debe ser mayor de cero, obviamente. Ok. Ah, en esta lámina resumimos todo el ciclo actuarial que hicimos durante el proyecto. Empezamos con el pricing, con los GLM, los General Linear Models de frecuencia y severidad, de donde obtuvimos la prima pura segmentada. Luego construimos y simulamos la cartera y los siniestros, asignando fechas para poder armar el triángulo de pagos. A partir del triángulo, calculamos las reservas IBNR con Chill Leather y Burns Huster Ferguson. Incorporamos el bootstrap y finalmente calculamos las reservas de riesgo en curso. Todo esto nos permitió evaluar la suficiencia técnica del producto usando una misma base de datos y supuestos consistentes. Ah, ¿Podrías cambiar de diapositiva? Gracias. También aquí juntamos los resultados clave sobre el comportamiento del producto. En cuanto a la severidad, la simulación da una severidad media de alrededor de 847,000 pesos y un percentil 95 cercano a 2,9 millones, que es típico de un riesgo de baja frecuencia y alta severidad. El loss ratio agregado de la cartera es de aproximadamente 68,9%, es decir, cerca del 70% de la prima se destina a siniestros. Con la IBNR de Burns Huster Ferguson, que fue aproximadamente de 2 millones, la siniestralidad ajustada mantuvo en ese entorno, lo que sugiere que el pricing vía GLM es coherente con el comportamiento de la cartera simulada. Siguiente diapositiva, por favor. También es importante reconocer las limitaciones del ejercicio. Primero, trabajamos con datos simulados, basados en parámetros de CESA, no con información real de una compañía o de la compañía. Suponemos independencia entre pólizas y entre años. No modelamos explícitamente la inflación y el triángulo tiene pocos años de desarrollo, lo que limita la robustez de los factores. Tampoco incluimos gastos, ALAE ni reaseguro, y el shock catastrófico que consideramos es un escenario muy simplificado. Como extensiones, proponemos usar colas más pesadas como la Pareto, agregar incertidumbre paramétrica en el BF, separar triángulos por cobertura y giro y modelar mejor la correlación entre siniestros grandes y años de accidente. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, con todo lo anterior podemos hablar de suficiencia técnica. Consideramos cuatro componentes: la prima emitida según los modelos lineales generalizados, los siniestros pagados IBNR y la reserva de riesgos en curso. El loss ratio de la cartera es de aproximadamente 69% y al incluir el IBNR alrededor de 2 millones de pesos, la siniestralidad total se mantiene cercana al 70%. La reserva de riesgos en curso es baja porque casi no queda cobertura futura a la fecha de corte, pero bajo los supuestos del modelo la prima resulta suficiente para cubrir siniestros, reservas y dejar un margen por gastos y utilidad. Es decir, el producto es técnicamente viable en este escenario. Y siguiente, por favor. Finalmente, para cerrar, algunas conclusiones generales. Primero, el ramo de incendio en abarrotes al por mayor tiene baja frecuencia y alta severidad, por lo que exige buena segmentación del riesgo. Segundo, los GLM de frecuencia y severidad, junto con la simulación, generan un loss ratio cercano al 70%, consistente con una prima técnicamente adecuada. Tercero, los métodos de reservas Chain Leather y Burns Huster Ferguson con Bootstrap ayudan a validar si la prima es suficiente para cubrir siniestros pendientes. Y aunque usamos datos simulados, el proyecto muestra el ciclo actuarial completo y la importancia de mantener coherencia entre tarificación y reservas. Y eso sería todo.
bueno, en la siguiente diapositiva. Eso sería todo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Equipo 13, por favor. Profe, ¿cree que podría pasar antes el 14? Es que, bueno, como al menos trabajo, bueno, pedí permiso hoy para llegar un poquito más tarde, pero para hacerlo ahorita. Ok, Sí, equipo 14. gracias. Gracias. ¿Ya se ve? Sí, Permítame un segundo. Enciendo mi cámara. No sé si ya me ve. Creo que sí. sí se ve tu pantalla. Ah, bueno, mi cámara no sé si ya se ve. Mm, Ah, ya. ya. Bueno, bueno, nosotros somos el equipo 14. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final, basado en un seguro de automóviles llamado Auto Plus. Vamos a recordar el ciclo económico completo del pricing, reservas IBNER y reservas de riesgos en curso. Bueno, la exposición está organizada en 6 partes. Primero vamos a describir el producto y sus supuestos. Después explicaremos el pricing del GML, la simulación de siniestros, las reservas IBNER, la reserva RRC y al final nuestras conclusiones. Bueno, siguiente. Auto Plus es un seguro de daños, ramo automóviles, cubre daños materiales, responsabilidad civil, robo total, asistencia vial. La póliza es anual, con prima anticipada y la unidad de exposición es el vehículo año. Toda la información proviene de una cartera sintética que fuimos construyendo, o más bien construimos desde la práctica uno y usamos en la práctica uno 3 y 4. Ok, en la frecuencia partimos de probabilidades anuales por cobertura y multiplicadores según el tipo de riesgo. Y en la práctica 3 modelamos la frecuencia con un GML de binomial negativa. En cuanto a la severidad, se modela con una distribución log normal y gamma, diferenciando entre coberturas. Y suponemos independencia entre pólizas. Bueno, prácticamente en todas las prácticas lo hicimos así y exposición es proporcional al tiempo vigente. Con estos supuestos construimos la prima pura y los triángulos de pago. Ahora, para el marco regulatorio y sectorial, usamos la LISF, que exige primas suficientes y reservas técnicas adecuadas para el ramo de daños automóviles. Como referencia sectorial, tomamos la información pública de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, CESA y Qualitas para el ramo de autos. Con eso comparamos el loss ratio y obteniendo en nuestro modelo y verificamos que se mantenga en rangos razonables como para el mercado. Bueno, con eso lo medimos o lo comparamos. Em, para el marco teórico de prima pura y GML, teóricamente la prima pura se obtiene como la esperanza del número de siniestros por la esperanza del monto individual. Para el número de siniestros usamos un GML de binomial negativa y para los montos un GML gamma, ambos con enlace log. Incluimos covariables como edad del conductor, características de vehículo y zona geográfica. Esta estructura nos permitió como obtener la prima pura por póliza y enlazar el pricing con las reservas IRNER y con la RRC que representaremos más adelante. Bueno, mis compañeros. Bueno, como nos comentó el compañero, en un principio comparamos un modelo Poisson contra un modelo binomial negativa, ambos con un offset long expert para trabajar sobre tasas. Y en los datos observados vimos sobre dispersión, ya que la varianza empírica era mucho mayor que la media y por esta razón sabemos que Poisson asume igualdad entre media y varianza y pues en este caso no era adecuado. Por lo tanto, la binomial negativa mostró mejor desempeño, dándonos un mejor IC bueno, que nos indica un equilibrio entre mejor ajuste y complejidad de modelo y una de desviación más cercana a uno.
Por lo tanto, fue el modelo que explicaba mejor la frecuencia. Y bueno, dentro de nuestra interpretación cualitativa observamos que los jóvenes entre 18 y 24 años y mayores de 65 presentan mayor frecuencia esperada de siniestros. Y en las zonas E y F, que son las zonas más urbanas, también aumentan la frecuencia y los vehículos de mayor potencia registran más siniestros. Siguiente, por favor. Para el monto pagado por siniestros, ajustamos un modelo lineal generalizado gamma con enlace log. Este nos presentó un IC de 396.297 con una dispersión de 50%, lo cual nos indicaba un buen ajuste. Dentro de esto, las variables más influyentes fueron el historial del conductor, la potencia del vehículo y las áreas o regiones específicas. Em, y bueno, esta combinación de frecuencia y severidad nos genera la prima pura por póliza, que sirve de base para el resto del ciclo de IBNR y RSC. Y bueno, a partir de este análisis, implementamos los factores multiplicativos, que es ese porcentaje que mide cuánto sube o baja la prima, o la severidad respecto a una póliza base bueno, y también respecto a una variable específica del modelo. Y bueno, algunos importantes fueron el historial del conductor, que tiene efectos muy fuertes. Y pues por lo que vimos aumentan la prima entre el 57% y casi 100%. También tenemos los vehículos de mayor potencia, por ejemplo el nivel 13, que incrementan la prima alrededor del 17%, y en las zonas C y F, que eran las más urbanizadas, elevan la prima entre 30% y 50%. Y también lo analizamos por tipo de vehículo, donde la sub tiene un efecto negativo respecto al sedán, que es aproximadamente del menos 16%. Hola, buenos días. Ahora vamos a ver la parte del pricing, que bueno, la metodología para llegar a estos valores fue justamente utilizar una binomial negativa para la frecuencia y una gama para la severidad. En esta parte incorporamos lo que es la variable de tipo de vehículo. Esto lo hicimos ya que, bueno, en conjunto con mi equipo vimos que era una variable muy importante justamente para poder evaluar las primas, ya que es diferente la prima que va a evaluar una persona con un sedán a una con un SUV o a una con un deportivo. Obtuvimos una prima que más o menos oscila entre 300 y 600. Esto es importante aclarar que es la prima libre de gastos administrativos o de comerciales. Simplemente es el costo de la siniestralidad esperada. También podemos notar en la gráfica que justamente nuestro modelo GLM está trabajando bien, ya que nos está diferenciando de los que tienen sedán, SUV y deportivo. Bueno, no solamente está trabajando sobre eso, también está trabajando sobre otras variables como edad del conductor, potencia del vehículo y entre otras, ¿no? Pero era más visual utilizarlo con tipo de vehículo. Y pues podemos ver que en efecto las personas con sedán pagan una prima más baja, las personas con deportivo una prima más alta, ¿no? Porque pues naturalmente la refacción un deportivo va a ser más cara que la de un sedán y de un SUV, pues está en un punto medio, ¿no? La otra, por favor. Vale, ahora vamos a ver cómo se construyó la simulación, que empezamos con una cartera de 5.000 pólizas, con sus respectivas áreas geográficas de la A a la F, con sus probabilidades asociadas, en donde tenemos que están las de más exposición, son la que representaría la zona urbana, las otras son las zonas rurales. En la frecuencia de siniestros y frecuencia la severidad de siniestros se utilizó más o menos la misma metodología que ya les hemos platicado, modelos lineales generalizados.
Poisson, luego log normal. Estos se iban ajustando dependiendo de cómo íbamos, dependiendo de nuestro criterio actuarial más que nada. En el periodo de observación, bueno, sí, la ventana de tiempo que utilizamos fue del año 2022 al 2025. De esta manera vamos a tener 4 años. Y lo importante de aquí es justamente la fecha de ocurrencia y la fecha de reporte. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay en tiempo entre una y la otra es justamente lo que nos va a generar el fenómeno de IBNR, de Incurred but Not Reported, de siniestros ocurridos pero no reportados aún. Que esto es lo que vamos a ver un poco más adelante, pero eso fue como lo más relevante de esta parte de aquí, justamente para poder dar pie a la reserva. La siguiente, por favor. Vale, ahora con esto obtuvimos un total de 2.059 siniestros ocurridos, de los cuales 1.998 fueron reportados y lo que es el IBNR puro fueron de 61 siniestros. Con estos siniestros vamos a construir lo que es el triángulo de desarrollo de pagos. Y y sí, ya con esto ya podemos pasar a lo que son las reservas IBNR y a las reservas de riesgos en curso. Ahora bien, en la parte de la distribución de severidad de siniestros, introducimos una nueva variable que es Claim Amount, el cual al graficar estos montos observamos una distribución claramente asimétrica y positiva, con colas moderadas. Observando el histograma, notemos que hay una gran concentración de barras en el lado izquierdo. Esto indica que la gran mayoría de los siniestros son de bajo costo, como golpes leves o reparaciones menores, lo cual es el patrón típico en el ramo de automóviles y como lo hemos estado viendo a lo largo del curso. Sin embargo, existe una cola hacia la derecha que representa esos eventos raros pero costosos, como pérdidas totales o daños graves, que son fundamentales para la solvencia de la aseguradora. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, ahora para el retraso de reporte y severidad, eh, modelamos explícitamente el retraso del reporte o también como lo llamamos como delay days, que es el tiempo transcurrido entre que ocurre el accidente y se notifica a la aseguradora. Y pues podemos observar que en el histograma nos muestra que la mayor concentración está en los retrasos cortos, es decir, que la gente tiende a reportar casi de inmediato los siniestros y sin embargo nuevamente vemos una cola de siniestros que tardan más en reportarse. Pudimos hallar que en nuestros datos la correlación existente entre severidad y retraso, los siniestros son más graves y tienden a requerir más días de gestión o tardan más en reportarse, lo cual se refleja en la dispersión de los datos y añade complejidad a la reserva. Siguiente, por favor. Por último, en el triángulo acumulado de pagos, observamos que la información de los siniestros reportados lo podemos observar en estos datos y en el gráfico sobre todo. Trabajamos con años de accidente del 2022 al 2025 y desarrollo de 1 a 4 años. Metodológicamente, primero obtuvimos el triángulo de pagos incrementales y mediante la fórmula de sumatoria que ven en pantalla, generamos este triángulo acumulado. Los montos más fuertes se pagan en los primeros años de desarrollo, que son las zonas más claras o oscuras rápidamente, y para los años de accidente más recientes, como 2024 y 2025, tenemos menos información de desarrollo, lo que representa la mayor fuente de incertidumbre para el cálculo de la reserva que realizamos a continuación. Buen día, ¿me escuchan? Bueno, les voy a hablar sobre las reservas de siniestros que están en desarrollo. En pocas palabras, esta zona se trata de la reserva de siniestros que ya ocurrieron, pero que todavía no han sido reportados o que ya fueron reportados, pero no están totalmente desarrollados.
En otras palabras, esta reserva es lo que falta por pagar de siniestros que las aseguradoras aún no conocen y que no han terminado de liquidar. Aquí utilizamos el método de Chain Leader. ¿Qué es el método de Chain Leader? El método de Chain Leader utiliza la información histórica de los siniestros organizada en un triángulo de desarrollo que se desarrolló en el punto anterior para proyectar cuánto se deben crecer los siniestros reportados o pagados para alcanzar su monto final o su ultimate. Este proceso utiliza un triángulo acumulado, utiliza cálculo de factores de desarrollo, utiliza factores acumulados, proyecta ultimates y calcula finalmente la reserva. En otras palabras, el chain leader nos dice, si históricamente los siniestros tardan X tiempo en desarrollarse, usaré ese patrón para estimar cuánto falta por pagar de los siniestros actuales. En este caso, en nuestra simulación, los siniestros se pagan de manera muy rápida. Eso significa que al mirar el triángulo está casi ya todo reportado y pagado. Y como consecuencia, nuestra reserva se calcula pues, básicamente en ceros. O sea, el código nos arrojaba un cero. Cuando en realidad en nuestra simulación todavía nos marcaba que hay 61 siniestros sin reportar. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál fue la alternativa que nosotros elegimos? El método de Born-Führer. Born-Führer utiliza dos fuentes de información. Una que es el pricing, que utiliza el expected loss radio, y otro que es el triángulo de desarrollo, el que ya habíamos comentado. Este método es útil cuando el triángulo nos dice poco o básicamente nada. Cuando tenemos patrones rápidos, poca información o gran volatilidad y se necesita complementar la información con pricing. Este método nos dice que según el precio, o sea, la prima por el expected loss radio, espero que este año tenga X cantidad en siniestros. El triángulo me dice que solo he visto una parte, pero aún así reservo únicamente la parte que todavía no debo de haber visto. Aquí podemos ver que, bueno, de que la forma determinista nos salió la reserva nos salió en 561,000 y con Bootstrap, que más adelante lo voy a explicar, nos salió en 502,000. ¿En qué sigue? Ok, ¿qué es lo que hicimos aquí? Como ya les expliqué, la reserva nos salía básicamente ceros porque nos reportaban los siniestros de una manera rapidísima, pero ya utilizando el método de Bonführer nos salían las reservas ya muchísimo más diferentes. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Número uno, generamos múltiples réplicas del triángulo. Bootstrap crea muchas simulaciones artificiales del triángulo de pagos, cada una ligeramente diferente. Número dos, se recalcularon las reservas de Von Führer para cada réplica. Se calculaba la reserva utilizando la fórmula. Número tres, con ello se obtenía una distribución de posibles valores de los incurridos pero no pagados. Ahí calculábamos media, desviación estándar, los percentiles, las formas de distribución. Y si ven bien, la reserva con Bootstrap nos salió más o menos entre 500 de 600, los 561,000. Y la media de Bootstrap nos salió en 502,000, los valores que nos salían salido anteriormente. Entonces, ya como resumen final, el Bootstrap aplicando Born Führer genera muchísimos triángulos simulados que calculan la reserva cada uno y produce una distribución completa. La reserva deterministas queda cerca del centro y el Bootstrap muestra cuánto puede variar debido a la incertidumbre del proceso en el área de los siniestros. Bueno, continuando con el análisis de nuestras reservas, pasamos ahora a la estimación de la reserva de riesgos en curso, que recordemos que conceptualmente representa la porción de la prima que ya cobramos, pero que corresponde a un periodo de cobertura que aún no ha transcurrido, es decir, es una obligación futura inmediata. Para calcularla, establecimos una fecha de corte al 19 de noviembre de 2025. La metodología fue póliza a póliza, tomamos la prima técnica de referencia y la multiplicamos por la proporción de días restantes entre 365. La suma de estos cálculos individuales nos da nuestra reserva de riesgos en cursos total. Siguiente, porfa. Bueno, al aplicar esta metodología obtuvimos los siguientes resultados numéricos. El monto total de la reserva de riesgos en curso asciende a 374,000. Y si desglosamos esta reserva para entender de dónde sale este riesgo futuro, vemos que por área se tiene una distribución variada, pero destaca el área C con más de 80,000, siendo la zona que más reserva quiere.
En cuanto al tipo de vehículo, es interesante notar que las SUVs y los sedanes concentran la mayor parte de la reserva, mientras que los deportivos requieren significativamente menos. Esto refleja directamente la composición de nuestra cartera vigente el 19 de noviembre. Siguiente, porfa. Justo para visualizar esto anterior, aquí presentamos la distribución gráfica y justo, ¿no? En este gráfico de barras agregado se confirma visualmente lo que comentábamos. El área C, que es la barra central más alta, es la que demanda mayor constitución de reservas, seguida por el área E. Esto es fundamental para la gestión de riesgos, ya que nos indica geográficamente dónde debemos de tener mayor solvencia para afrontar los siniestros que ocurrirán después. Siguiente, porfa. Bueno, ahora me gustaría dar un paso atrás para integrar todo lo que hemos visto y que todo está conectado, ¿no? Comenzamos con la práctica uno simulando la cartera de AutoPlus, definiendo una prima pura global de aproximadamente 424 y un loss rate inicial del 69%. Luego en la práctica 3 lo refinamos usando GLM para diferenciar tarifas por edad, zona y otro tipo de características. Y finalmente en la práctica 4 realizamos la triangulación y reserva. La conexión clave es importante porque esto significa que tenemos consistencia en lo que hemos hecho cada práctica o cada entrega. Siguiente, porfa. Y bueno, para concluir, estas son nuestras interpretaciones. En cuanto a la general, el modelo es sólido, logramos reproducir un loss ratio razonable y alineado con el mercado. Un hallazgo importante es que el método de Bornhueder nos genera una reserva IBNR más estable y positiva en comparación con el chain leader determinista, lo cual tiene sentido dado que nos apoyamos en el pricing para estabilizar esta estimación. Respecto a las limitaciones, debemos reconocer que trabajamos con datos simulados y es un triángulo de desarrollo muy cortito, lo cual añade volatilidad. Además, no modelamos explícitamente gastos como de reaseguro o ajuste. Y finalmente, bueno, es natural que si continuáramos con el proyecto, el siguiente paso lógico sería separar el análisis por tipo de cobertura, incorporar escenarios de estrés en la frecuencia y así poder probar la resiliencia de nuestras reservas. Y bueno, eso fue todo. Esto es como las referencias que tenemos hasta, bueno, con lo que se elaboró este proyecto. Ok, perfecto, muchas gracias. Excelente presentación. Mm, sigue el equipo 13. Tenemos dos opciones. ¿Quieren presentar hoy o quieren presentar el viernes? Equipo 13. Eh, ¿Cuándo dijo, perdón? ¿Hoy o qué día? El viernes. Me parece que hoy. ¿Hoy? Vale. Entonces, cuando estén listas pueden compartir. Entonces sí se ve su pantalla. Y cuando gusten. Mm. Hola, ¿me escucha? Sí. ¿Qué tal? Ah, tuve un problemita con mi computadora, entonces, pues estoy desde el celular. Eh, nosotros somos, el equipo 13, pues, integrado por Dana Zoe, por Ana Karen,
por Pablo Miguel y por Santiago Pérez. Y su servidor, Alexis Naim. En esta presentación, básicamente vamos a seguir el ciclo actuarial de un seguro de vida individual. Vamos a describir el producto asegurador y sus características principales. Después vamos a mostrar el pricing model con GLM de frecuencia y severidad, seguido de la simulación multianual de siniestros. Luego vamos a pasar al triángulo de pagos y a la estimación de reservas con Shane Lader y von Hotter Ferguson. Y finalmente cerraremos con el cálculo de la reserva de riesgos en curso. Después la suficiencia técnica y por último las conclusiones del proyecto. Siguiente. Siguiente. ¿Estamos bien? Bien. En relación al producto que escogimos, básicamente es un seguro de vida individual, temporal a 20 años, que vamos a tratar como con una póliza anual renovable. Y básicamente la cobertura es fallecimiento por cualquier cosa. Con pago de la suma asegurada en una sola ejecución al beneficiario. Nuestro target son personas de 25 y 65 años, de nivel socioeconómico medio alto, que buscan protección familiar y planeación financiera. En este tipo de seguros, la frecuencia de siniestros es baja, pero la severidad es alta, porque cada siniestro implica el pago de una suma asegurada relativamente grande. Esa combinación guía todo el diseño actuarial de nuestro seguro. Siguiente. Siguiente. En cuanto a las características de nuestro contrato, la duración nominal es de 20 años, pero la prima se cobra como anual anticipada. Vamos a trabajar con sumas aseguradas entre 300,000 y 1,000,000 de pesos. Para reflejar el riesgo de manera adecuada, vamos a segmentar la cartera por edad, sexo, condición de fumador y región geográfica. Los supuestos actuariales clave son frecuencia baja, del orden de 0.5% a 1%, y severidad muy cercana a la suma asegurada. Estos supuestos son coherentes con la teoría de ramo de vida individual y nos permite construir modelos GLM estables. Siguiente. En la parte de la tarifa, las variables principales que utilizamos, como les comenté, son edad, sexo, fumador, región y suma asegurada. Nosotros esperamos que al aumentar la edad, aumente la mortalidad, que los hombres tengan mayor riesgo que las mujeres y que los fumadores también tengan un riesgo considerablemente mayor que los no fumadores. La región geográfica captura diferencias de comportamiento y de acceso a servicios, mientras que la suma asegurada determina el nivel de severidad. Cuanto mayor es la suma asegurada, mayor es el monto esperado en caso de siniestro. Siguiente. Bien, con relación al marco teórico GLM de frecuencia y severidad, la prima pura se define como frecuencia por severidad. Para la frecuencia modelamos el número de siniestros con una distribución Poisson, donde el parámetro de intensidad depende de las covariables a través de un enlace logarítmico. Para la severidad usamos una distribución continua asimétrica, como gamma o log normal, también con enlace logarítmico. En ambos casos utilizamos la estructura de modelos lineales generalizados, LM, que permite incorporar las variables de tarificación y obtener efectos multiplicativos sobre la prima de cada segmento. Siguiente. Para calibrar estos modelos construimos una cartera base de 10,000 pólizas. Cada póliza corresponde a una persona distinta con edad entre 25 y 65 años, sexo, condición de fumador, región y suma asegurada entre 300,000 y 1,000,000 de pesos. Esta cartera se utiliza para ajustar el modelo de frecuencia y el de severidad. A partir de ellos podemos obtener la prima pura por segmento de riesgo. Con esta estructura logramos que el pricing esté alineado con el perfil demográfico y de riesgo del producto.
Siguiente. Bien, bueno, ahora hablaremos justo del modelo de frecuencia de modelo lineal generalizado Poisson. En la frecuencia suponemos que el número de siniestros por póliza, NI, sigue una distribución Poisson con parámetro lambda I multiplicado por la exposición. El modelo que usamos justamente, como lo vemos en la diapositiva, es el logaritmo por lambda I, que es la tasa o intensidad esperada de siniestros para la póliza I, que esto es igual a beta cero, el intercepto del modelo, más beta 1, el efecto marginal de la edad centrada sobre la tasa de siniestro, multiplicado por la edad centrada I, que es la edad del asegurador, restando una edad de referencia, más beta 2, el efecto marginal de ser hombre frente a una mujer, por el sexo MI, que es la variable indicadora que vale 1 si el asegurado es hombre y 0 si es mujer. Más beta 3, el efecto marginal de ser fumador frente a no fumador. Y fumador I, que es la variable indicadora que vale 1 si el asegurado es fumador y 0 si no lo es. La edad centrada nos ayuda a estabilizar pues el modelo indicador de hombre que captura diferenciales por sexo, y el indicador del fumador refleja el mayor riesgo de la mortalidad. La exposición total de la cartera es de 10.000 años póliza, y la frecuencia empírica resultante es aproximadamente de 0,79% anual, coherente con un seguro de vida individual. La siguiente. Bien, ahora del modelo de severidad. Para la severidad, cuando ocurre un siniestro, modelamos el monto pagado con YI con una distribución gamma y enlace logarítmico, así como la vemos aquí, que es logaritmo de mu I, la severidad esperada para la póliza I, que es igual a delta cero, intercepto del modelo de severidad, por delta 1 por el logaritmo de la suma asegurada I, donde el parámetro de dispersión de la gama controla la variabilidad alrededor de esa media. Y este enfoque es adecuado para vida individual, donde la cola de la distribución es moderada y está muy determinada para la suma de la suma asegurada que pues está contratada. La siguiente, por favor. Bien. Ahora con los modelos de frecuencia y severidad que construimos, la prima pura para cada segmento, la combinación, para cada una combinación de edad, sexo y fumador, tomamos la frecuencia esperada del modelo lineal generalizado de frecuencia y severidad media del GLM de severidad, y calculamos la prima pura por frecuencia por severidad. Em, donde la frecuencia es la probabilidad, pues claro, anual de ocurrencia, y la severidad media, el monto, pues promedio esperado a pagar cuando ocurre un siniestro en ese segmento. Los resultados, las mujeres no fumadoras de 35 a 44 años tienen una prima de alrededor de 1.700 pesos, mientras que los hombres fumadores de 55 a 65 años superan los 22.000 pesos. Esto pues nos confirma que el modelo discrimina de manera adecuada los niveles de riesgo, asignando primas más altas a los segmentos de mayor mortalidad. Siguiente. Una vez calibrado el pricing, pasamos a la simulación multianual y simulamos 5 años de accidente del 2020 al 2024. Y para cada año generamos 5.000 pólizas, de modo que tenemos pues un total de 25.000 pólizas año, respetando la misma estructura de variables de edad, sexo, fumador, región y la suma asegurada. Y las probabilidades de siniestro provienen directamente del modelo lineal generalizado de frecuencia, y las severidades simuladas se obtienen del modelo de severidad. Además, asignamos fechas de ocurrencia de reporte con retrasos entre 15 y 60 días para poder construir el triángulo de pagos.
Siguiente. Bueno, y ya con eso los resultados agregados de la simulación. En esta simulación obtuvimos 165 siniestros sobre los 25.000 póliza año, lo que implica una frecuencia aproximada de 0,66% anual, ligeramente menor que la de la cartera base, pero que está dentro del rango razonable para ser datos simulados. Y la severidad media resultó alrededor de 720.000 pesos mexicanos, lo cual refleja la mezcla de sumas aseguradas que se utilizaron. Así, en conjunto, estos resultados son coherentes con los supuestos del modelo lineal generalizado de la baja frecuencia, alta severidad y colas relativamente cortas en el ramo de vida individual. Bueno, ahora hablando un poquito del triángulo acumulado de pagos, pues con la información de pagos, aquí podemos ver que construimos el triángulo acumulado por año de accidente y año de desarrollo, ¿no? Entonces aquí tenemos los años de accidente, que es del 2020 al 2024, y los dos periodos de desarrollo, que es pues, prácticamente el desarrollo 0 y desarrollo 1, ¿no? Entonces observamos que pues para cada año el salto entre el 0 y el 1 es importante, pero pues después del 1 pues prácticamente ya no queda desarrollo. Esto es consistente con el ramo, pues los siniestros se reportan y se pagan en plazos pues, muy cortos y la cola de desarrollo es mínima. O sea, si alguien se muere, pues no va a pasar un año hasta que reporten su muerte, ¿no? O sea, evidentemente, digo, son casos raros, tal vez el seguro no se reporte, pero pues por lo regular la mayoría cobra ese dinero eh, de manera muy rápida. Luego, para el método Chain Ladder, pues a partir ya de ese triángulo, pues aplicamos el Chain Ladder y la idea pues es estimar factores de desarrollo, que en este caso en la fórmula es como FJ, como el cociente entre los acumulados pues, de las dos columnas consecutivas. Entonces aquí el C y J pues, son los pagos acumulados del año del accidente y en el desarrollo J. El FJ pues, es el factor de desarrollo que indica cuánto en promedio pues crecen los pagos al pasar pues del desarrollo J al J más 1. Y el producto de estos factores pues nos da el CDF, que es el Cumulative Development Factor o el factor de desarrollo acumulado. Y en un ramo con cola larga pues utilizaríamos estos CDF para proyectar pues pagos futuros, ¿no? Y estimar el IBNR, pero pues nosotros no es nuestro caso. En nuestro caso, pues al tener prácticamente pues ya todo desarrollado al DIF 1, pues esperamos que el CDF pues, sea muy cercano a 1 y que los IBNR, que son los no reportados, pues sea prácticamente 0, ¿no? Entonces, de los resultados de Chain Ladder, pues obtuvimos que el Ultimate pues, es el estimado por año prácticamente igual al pagado que observamos en el DIF 1 y en el IBNR del Chain Ladder, pues tal cual, o sea, es igual a 0 para todos los años de accidente. Esto pues nos confirma una cosa, ¿no? Que pues en vida individual con pagos muy rápidos, pues el método Chain Ladder pues encuentra poca o pues nula reserva pendiente por desarrollo, ¿no? Porque vamos año con año. Entonces pues estos resultados nos sirven como un punto de referencia para la comparación con el método Born-Hutter-Ferguson y esto pues lo incorpora como información adicional sobre pérdida esperada. Luego ya para el método de Born-Hutter-Ferguson, pues tenemos que esto combina ya el desarrollo histórico con una pérdida esperada, basada pues en la prima y un Expected Loss Ratio, que es el ELR. Y ya pues primero lo que hacemos es calcular la pérdida esperada, que es el Expected Loss y esto es por la prima, por el Expected Loss Ratio, ¿no? Entonces el Expected Loss Ratio pues es la pérdida esperada para el año del accidente I. Luego ya la prima I, pues es la prima emitida correspondiente justamente al año del accidente I. Y el expected loss ratio, pues tal cual es la proporción esperada, ¿no? De la prima que se destina a los siniestros. Entonces el IBNR del Born-Hutter-Ferguson para cada año, pues tal cual es el expected loss ratio del año I, de 1 menos 1 entre el CDF de I, ¿no? Y bueno, finalmente el Ultimate del Born-Hutter-Ferguson pues es el pagado más el IBNR del Born-Hutter-Ferguson. Y en nuestro proyecto pues usamos un Estimated Loss Ratio de aprox del 70, como lo hicimos en las prácticas, y tal cual pues esto es consistente con la prima pura esperada por nuestro modelo GLM, ¿no?
Luego ahora la prima emitida por año, desde el 2020 hasta el 2024, pues tal cual en la tabla de prima emitida por año, pues tal cual vemos que la prima total se mantiene estable alrededor de 30 millones por año de accidente, con un total aprox de 148.7 millones en los 5 años, y al aplicar el Estimated Loss Ratio del 70%, pues obtenemos pues pérdidas esperadas anuales alrededor de 21 millones por año, ¿no? Entonces eso es alrededor de 104 millones en total en este periodo de tiempo. Y estas pérdidas pues esperadas se utilizan en Born-Hurer Ferguson como referencia justamente para los IBNR, los no reportados, especialmente en los años más recientes, ¿no? Donde pues la información histórica pues todavía no está completamente creíble. Luego ya para los resultados del Born-Hurer Ferguson, pues tal cual los resultados muestran que en los años del 2020 al 2023, pues prácticamente se tiene una IBNR igual a cero. Esto, pues, que representa pues tal cual que la experiencia ya está completamente desarrollada. Entonces el único año que realmente tiene un IBNR positivo pues es 2024 con aprox 2.7 millones de pesos, ¿no? Entonces el Ultimate ya del Born-Hurer Ferguson total asciende aprox a 120.9 millones y el IBNR de este método pues total representa alrededor del 1.39% de la prima emitida, ¿no? Entonces este nivel de IBNR es razonable para un producto de vida con cola corta, como el nuestro, que es de vida. Y pues esto confirma coherencia entre la prima, la experiencia simulada y las reservas. Bueno, ahora vamos a comparar directamente lo que decía mi compañero, el IBNR de Chin Ladder contra el de Born-Hurer Ferguson, en donde podemos ver que Chain Ladder produce un IBNR igual a cero en todos los años de accidentes, mientras que Born-Hurer Ferguson asigna un BNR positivo en el año 2024 por alrededor de 2.07 millones. Esto nos dice que aunque el desarrollo histórico indica una cola muy corta, Born-Hurer mantiene una pequeña reserva adicional basada en la pérdida esperada e introduciendo pues un poco más de prudencia en el año más reciente. Sí. Bueno, ahora a partir de los pagos y del Ultimate BF calculamos los loss ratios, que son la razón entre siniestros y primas. El loss ratio pagado es de 39.33%, 79.33%, perdón, mientras que el loss ratio ultimate llega a 81.32%. Aunque ambos valores son coherentes con el ELR del 70% utilizado como referencia, considerando la variabilidad esperada por la simulación y por las sumas aseguradas elevadas, los indicadores nos muestran que el ciclo pricing siniestros IBNR es consistente y no presenta señales de subreservación grave ni de exceso de reservas. Pasamos ahora a nuestra reserva de riesgo en curso o RRC, la cual es la proporción de la prima que corresponde al riesgo aún no transcurrido al 31 de diciembre de 2024 en este ejemplo. Recordamos que nuestras pólizas operan con una prima anual anticipada, por lo que si una póliza todavía no ha cumplido un año completo al cierre, una parte de la cobertura sigue vigente y por lo tanto debe reservarse. La RRC también es un componente fundamental para la suficiencia técnica, al igual que el IBNR. Para calcular la RRC, vamos a usar un prorrateo lineal estándar para cada póliza vigente al cierre. Lo definimos como el RRC de I, que es igual a la prima de I por los días restantes de I sobre 365. Los días restantes se calculan desde el 31 de diciembre de 2024 hasta la fecha en que la póliza cumple un año de vigencia. Así suponemos riesgo uniforme en el tiempo, lo cual es una práctica habitual cuando no se tiene una estacionalidad fuerte. La RRC total se obtiene como la suma de la RRC individual de todas las pólizas vigentes. Y ahora podemos ver nuestro resultado global del cálculo,
de la RRC total, que fue de 15.038.597.69 pesos, que si lo comparamos con la prima total emitida, obtenemos que la RRC sobre la prima nos da un 10.12%. ¿Esto qué significa? Significa que aproximadamente el 10% de la prima aún corresponde a riesgo no devengado al cierre. Este nivel es razonable para un seguro de vida individual anual renovable, donde muchas pólizas inician en el segundo semestre, pero la experiencia general del portafolio es bastante madura, en conclusión. Ahora, nuestra RRC no solo importa el total, sino también en su distribución temporal, ya que al agrupar la RRC por mes de vencimiento en 2025, podemos observar que los montos se concentran en meses de agosto a diciembre. Por ejemplo, en diciembre del 2025, la RRC mensual supera los 2.45 millones de pesos. Y en su conjunto, estos 5 meses representan el 100% de la RRC calculada. Esto podría reflejar qué gran proporción de las pólizas fueron emitidas en el segundo semestre de 2024, que es coherente con una campaña comercial concentrada en esa parte del año. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de nuestras implicaciones actuariales y de solvencia, desde el punto de vista de solvencia, la RRC es una obligación inmediata en el balance técnico que debe estar respaldada por activos líquidos suficientes. Y un nivel de RRC del 10% de la prima indica que nuestra cartera es relativamente madura, con muchas pólizas ya cercanas a terminar su año de vigencia. Dentro de la concentración, entre agosto y diciembre de 2025, se señalará que los meses en los que la campaña deberá estar más atenta a la liberación de la reserva y al comportamiento de la siniestralidad. En conjunto, la RRC es coherente con el patrón de emisión y no muestra un riesgo de concentración extremo. Siguiente. Ahora, para la suficiencia técnica del producto, en esta diapositiva mostraremos como nuestros resultados más importantes. En primer lugar, la prima total emitida es de 148.67 millones de pesos. Dentro de los pagos observados, suman 118.83 millones. El Ultimate BF llega a 120.90 millones y la RRC es de 15.04 millones. El Loss Radio pagado es de 79.93. El Loss Radio Ultimate es de 81.32. Y la RRC representa 10.12 de la prima. Estos indicadores nos pueden mostrar que el producto es técnicamente viable, ya que la siniestralidad está en el rango esperado, el nivel de reservas es prudente y el margen disponible es consistente con lo que buscaríamos en nuestro seguro de vida individual. Siguiente, por favor. Ahora, para nuestras conclusiones generales, las dividimos como que en dos secciones. En la primera sección, resumimos 3 bloques, donde se incluye el pricing, la simulación de experiencia y todo este conjunto. En primer lugar, en pricing encontramos una frecuencia baja entre 0.6% y 0.8%. Y una severidad prácticamente proporcional a la suma asegurada, ya que la prima pura segmentada refleja adecuadamente las diferencias de riesgo entre edad, sexo y si esta persona es fumadora. En segundo lugar, en la simulación de experiencia, la frecuencia simulada es de 0.00066 y la severidad media de 720,000 pesos mexicanos y son coherentes con los modelos de GLM utilizados. Es decir, que en conjunto la experiencia simulada respeta las hipótesis actuariales que habíamos establecido del pricing y valida el diseño del producto.
Ahora, para la segunda parte de nuestras conclusiones, pues nos enfocamos en las reservas y el RRC. En IBNR, Chain Ladder da 0, reflejando que nuestras colas son extremadamente cortas en el ramo de vida, mientras que en el de Born-Hooter Ferguson estima un IBNR de 2.07 millones, concentrado en el último año más reciente, lo que nos introduce que esta prudencia sin exagerar la reserva. En cuanto al RRC, obtenemos 15.04 millones, que son equivalentes al 10.12% de la prima, que ya lo habían mencionado antes, con una concentración natural en los vencimientos de agosto a diciembre de 2025. Es decir, podemos decir que se cumple como el ciclo completo de pricing, siniestros, triángulo, IBNR y RRC, lo que muestra que hay una coherencia técnica, una estabilidad y los resultados son razonables para un producto de vida individual. Y pues creo que eso sería todo de nuestra parte y pues si tienen alguna pregunta nos podrían comentar. Gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias. Excelentes presentaciones el día de hoy. Mañana continuamos. Igual, cualquier duda se pueden acercar a mí. Les voy a dar retroalimentación, yo creo que al final de la semana, para dárselos a todos juntos. Y pues tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Gracias.